El sudor me corría por la frente, no por el calor, sino por la traición que tenía frente a mí. Mi primogénito, con esa sonrisa que tantas veces me hizo bajar la guardia, me tendía un bolígrafo y un montón de papeles. «Solo es un trámite, papá», me dijo. Pero yo ya sabía que detrás de esas hojas se escondía un robo disfrazado de cariño, y lo que no imaginaba era que, antes de que intentara engañarme, yo ya lo había engañado a él. Lo que yo estaba a punto de hacer, nadie en mi familia lo hubiera imaginado jamás. Mi nombre es Rogelio Morales. Tengo 78 años, y mis canas son testigos de demasiadas batallas, algunas ganadas y otras que me dejaron cicatrices que ni el tiempo ha podido borrar. Ese día, mientras mi hijo mayor me alcanzaba unos papeles para firmar, yo sabía que lo que estaba en juego no era solo un trámite. Era algo mucho más grande y más sucio. Lo que nadie sabe, ni siquiera él, es que yo también lo había engañado primero. Y no fue por maldad, al menos no como él pensaría, fue por pura necesidad. Antes de contarte cómo llegamos a este momento, déjame pedirte algo. Suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad me estás escuchando. Porque lo que voy a contarte, te aseguro que el final te va a dejar helado. Cuando miro hacia atrás, recuerdo una vida mucho más sencilla. Yo nací en un pueblito polvoriento, de esos donde todos se conocen y donde el tiempo parece pasar más lento. A los 17 me vine a la ciudad con una maleta de tela y unos zapatos que ya pedían descanso. Trabajé de cargador, de ayudante de albañil, de cualquier cosa que dejara unas monedas. Con el tiempo, aprendí a reparar relojes, un oficio que me dio de comer durante más de 40 años. En mi taller, un cuartito con olor a aceite y metal, vi crecer a mis hijos, sobre todo a Eduardo, mi primogénito. Era un niño despierto, de mirada rápida, que parecía entender las cosas antes que los demás. Yo lo llevaba al taller, y él, entre juegos y travesuras, aprendió a usar las herramientas. «Papá, cuando sea grande voy a tener un taller más bonito que este», me decía. Y yo sonreía, imaginando un futuro donde seguiría mis pasos. Pero el tiempo hace cosas que uno no espera. Eduardo no quiso ser relojero. Se metió en negocios, ventas, papeles, cosas que yo nunca entendí del todo. Y aunque yo me sentía un poco decepcionado, siempre estuve orgulloso de él. Hace unos meses, mi salud empezó a jugarme malas pasadas. Los médicos dijeron que debía hacerme un tratamiento costoso. Tenía ahorros, sí, pero no suficientes. Fue entonces que tomé una decisión que, para algunos, podría sonar deshonesta, y quizás lo fue. Yo sabía de un terreno que había pertenecido a la familia de mi difunta esposa, un terreno que nunca se inscribió a nombre de nadie, pero que todos daban por perdido. Un amigo me dijo que, si movíamos unos papeles, podríamos ponerlo a mi nombre. No era del todo legal, pero tampoco del todo ilegal. Lo hice, y lo logré. A nadie le conté, ni siquiera a Eduardo. Pensé venderlo y con ese dinero pagar mi tratamiento, dejar un poco para mis otros hijos y guardar algo para no ser una carga para nadie. Pero Eduardo, como siempre, olfateó algo. Él llegó una tarde, con una carpeta en la mano. Me abrazó, me habló de cosas triviales, y luego, casi sin transición, me mostró unos documentos. «Es para facilitarte la vida, papá. Solo unas firmas para que pueda ayudarte con tus trámites y el tratamiento médico. Así no tendrás que preocuparte por nada». Su tono era amable, pero sus ojos tenían un brillo extraño. Yo, que lo había criado, reconocí ese brillo. Era el mismo que tenía cuando de niño me escondía un dulce detrás de la espalda. Estaba seguro de que lo que me pedía firmar no era solo para ayudarme. Fue entonces cuando supe, él me estaba engañando. Pero lo que no sabía era que yo ya le llevaba ventaja. Mientras él pensaba que iba a quedarse con algo mío, no imaginaba que ese terreno que tanto valor tenía ya estaba fuera de su alcance. Y eso, querido oyente, es apenas el comienzo de esta historia. Recuerdo a mi padre, un hombre severo, diciéndome una frase que me quedó grabada. «Hijo, no le prestes todo el mapa a quien solo necesita una dirección». En aquel momento no lo entendí.
Pero ahora tenía todo el sentido del mundo. Eduardo no sospechaba que yo había movido fichas mucho antes que él. No sospechaba que ese viejo de 78 años aún tenía cartas que jugar. Pero antes de contarte cómo manejé todo, te voy a decir algo. Este no es solo un cuento sobre un engaño. Es sobre cómo la vida, a veces, te obliga a actuar con las mismas armas que usan contra ti. Y créeme, lo que pasó después, nadie, ni siquiera yo, lo hubiera imaginado. La carpeta todavía estaba sobre la mesa, abierta, como si fuera una boca lista para tragarse todo lo que yo había construido en mi vida. Eduardo me miraba con paciencia fingida, como si fuera un hijo preocupado por su padre anciano. Pero yo lo conozco demasiado bien. Esa calma no era más que una careta para disfrazar la prisa que llevaba por dentro. Papá, no es nada complicado. Solo firme aquí, y aquí, dijo, señalando con el dedo, sin soltar el bolígrafo. Lo miré fijamente, como tantas veces cuando era niño y yo sabía que me estaba mintiendo. Entonces, él se movía inquieto y terminaba confesando. Pero esa vez, Eduardo no parpadeó. Aguantó mi mirada. Yo respiré hondo. Sabía que si firmaba sin leer, él podría quedarse con mucho más que un poder para representarme. Y si me negaba de golpe, podría despertar sus sospechas sobre lo que yo ya había hecho con el terreno. Así que decidí que lo mejor era fingir, dejarlo creer que iba ganando. Hijo, ya sabes que a mí me marean estos papeles. Déjame leerlos despacio y con calma. Moví la carpeta hacia mí. Claro, claro, respondió él, pero su pierna derecha temblaba. Lo hacía siempre que estaba nervioso. Las letras eran pequeñas, pero mi vista, aunque cansada, no había perdido la costumbre de descifrar engranajes diminutos en relojes. Y ahí estaba, escondida entre párrafos legales, el golpe, una cláusula que lo autorizaba a manejar todas mis propiedades y cuentas en beneficio del bienestar familiar. Un disfraz elegante para decir que, a partir de mi firma, él sería dueño de todo. No levanté la vista del papel. Por dentro, mi corazón latía fuerte, pero no de miedo, sino de una mezcla de rabia, tristeza. Tristeza de ver que el niño que yo había criado con tanto esfuerzo, el mismo que cargaba sobre mis hombros cuando se dormía en el taller, ahora estaba allí, intentando quitarme lo poco que me quedaba. ¿Y esto? Pregunté, señalando la cláusula. Es solo un formalismo, papá. Así puedo ayudarte mejor. No tienes que preocuparte por nada. Su voz era suave, pero se notaba la impaciencia en la forma en que jugaba con la tapa del bolígrafo. No dije más. Cerré la carpeta lentamente y la puse a un lado. Hoy no, hijo. Estoy cansado. Él frunció el ceño, pero se forzó a sonreír. Como quieras, papá. Pero piénsalo. No te conviene andar firmando y firmando cada vez que haya un trámite. Cuando se fue, el silencio en la casa se volvió pesado. Caminé hasta la cocina, puse la tetera y me serví un café. Me quedé mirando por la ventana, viendo cómo las sombras se alargaban en el patio. Ahí, entre el vapor del café y el recuerdo de mi padre, decidí que no solo iba a defender lo mío, también iba a enseñarle una lección que jamás olvidaría. No era solo cuestión de dinero, era cuestión de respeto. Eduardo necesitaba entender que su viejo no era un ingenuo que podía manipular con sonrisas y palabras bonitas. Al día siguiente, fui a ver a mi amigo Julián, el mismo que me había ayudado con el terreno. Un hombre de manos curtidas y lengua afilada. Te dije que tarde o temprano alguno de tus hijos iba a querer adelantarse la herencia, dijo, apenas le conté. No voy a dejar que se salga con la suya, Julián, pero tampoco quiero que descubra lo del terreno todavía. Entonces hay que jugar mejor que él, respondió, dándome una palmada en el hombro. Y así empezó mi contraataque. Primero, fui al banco y moví parte de mis ahorros a una cuenta que Eduardo no conocía. Luego, pedí duplicados de todos los papeles de mis propiedades y los guardé en casa de Julián. También pasé por la notaría y dejé listo un documento donde especificaba, con claridad, cómo se repartiría todo el día que yo faltara. Y créeme, ese papel no dejaba margen para interpretaciones. Mientras tanto, seguía recibiendo las visitas de Eduardo. Él venía, hablaba de tratamientos médicos, de que estaba preocupado, y cada tanto sacaba la carpeta. ¿Ya lo pensaste, papá? Me preguntaba, con una sonrisa de lobo vestido de cordero. Yo le respondía con evasivas. Le daba a entender que estaba cediendo, pero siempre encontraba una excusa para no firmar. En mi interior, disfrutaba ver cómo su paciencia se iba agotando. Sabía que en cualquier momento iba a mostrar su verdadera cara.
Y yo estaba listo para ese momento. Un sábado por la tarde, llegó más alterado que de costumbre. Ni siquiera me saludó como siempre. Papá, esto es por tu bien. Si no firmamos ya, después puede ser tarde. ¿Tarde para quién? Pregunté, mirándolo fijamente. Se quedó callado unos segundos, como si buscara las palabras. Para ti y para todos. En ese instante supe que estaba desesperado. No sé si era por deudas, por algún negocio turbio o porque ya contaba con lo que pensaba quitarme. Pero su urgencia lo delataba. Me incliné hacia él y le dije, «Hijo, yo también tengo algo que mostrarte». Fui al cajón del mueble, saqué un sobre y lo puse sobre la mesa. «¿Qué es esto?», preguntó, desconfiado. «Ábrelo». Dentro estaban las copias de los papeles del terreno. Cuando los vio, su cara cambió. Ya no había sonrisas, ni tono suave. «¿Qué es esto, papá? ¿Cuándo?» «Hace meses, hijo. Y no está a tu nombre, ni al de nadie más que el mío». No dijo nada más. Su silencio me confirmó que ese terreno era lo que realmente quería. Y yo ya se lo había quitado de las manos antes de que pudiera tocarlo. Levanté mi taza de café y, con calma, le dije, «Eduardo, uno no se adelanta a un hombre que lleva más de 70 años aprendiendo a leer las horas, porque al final siempre sé cuándo es el momento exacto para dar el golpe». Él se levantó, tomó su carpeta y se fue sin despedirse. Yo me quedé allí, en la mesa, escuchando el eco de la puerta cerrándose. Sabía que no sería la última vez que intentaría algo, pero la primera batalla la había ganado yo. Pasaron algunos días en los que la casa quedó extrañamente tranquila. Ni llamadas, ni visitas de Eduardo. Era como si se hubiera tragado su orgullo y se mantuviera en su rincón lamiéndose las heridas. Pero yo lo conozco demasiado bien. El silencio de mi hijo no era paz, era estrategia. Eduardo no es de los que se rinden, es de los que vuelven con una jugada más fuerte. Una tarde, mientras tomaba mate en el patio, escuché el motor de un auto que se detuvo frente a la casa. Me asomé y vi a Eduardo bajarse, pero no venía solo. Con él había un hombre trajeado, de lentes oscuros, con una carpeta gruesa bajo el brazo. No hacía falta ser adivino para saber que no venían a charlar de fútbol. «Papá», dijo Eduardo, forzando una sonrisa, «este es el licenciado Herrera. Nos va a ayudar a poner en orden algunos asuntos tuyos». «¿Míos o tuyos?», pregunté, sin moverme de la silla. El licenciado, con una voz seca y fría, me explicó que querían regularizar mis bienes para que, en caso de cualquier eventualidad, Eduardo pudiera actuar en mi nombre. Lo dijo con tanta formalidad que cualquiera podría creer que era un acto de amor filial. Pero yo sabía que, en el fondo, se trataba de otra trampa. «No tengo prisa en regularizar nada», respondí. «Todo lo que es mío ya está en orden». «Papá, por favor», dijo Eduardo, con un tono de impaciencia disfrazado. «Solo estamos pensando en tu futuro». Lo miré con calma. No levanté la voz, pero mis palabras fueron claras. «Eduardo, mi futuro lo manejo yo, hasta el último minuto». El licenciado cerró su carpeta, como se entendía que ahí no iba a conseguir nada. Se levantó y se despidió con un apretón de manos forzado. Eduardo, en cambio, se quedó. Cuando el auto se fue, él volvió a sentarse frente a mí. «Papá, no entiendes», me dijo, casi en un susurro. «Esto no es solo por mí. Tengo compromisos». «Ah, ahora sí hablamos claro». «¿Compromisos con quién? Eso no importa. Lo que importa es que necesito tu firma». En ese momento me di cuenta de que la cosa era más grave de lo que pensaba. No era ambición pura, era desesperación. Y un hombre desesperado es peligroso. Yo podía seguir jugando la espera, pero sabía que tarde o temprano le intentaría un movimiento más agresivo. Esa noche no dormí. Caminé de un lado a otro por la casa, repasando cada conversación, cada gesto suyo. Recordé cuando era niño y me pedía permiso para salir. Si yo dudaba, él inventaba una historia que lo hiciera parecer inocente. Ahora, en lugar de permiso, quería poder absoluto sobre mis bienes. Al amanecer, llamé a Julián. «Esto se está poniendo feo», le dije. «No sé si voy a poder manejarlo solo». «¿Quieres que me meta?», preguntó él, directo. «No todavía, pero necesito un plan. Algo que le deje claro que no soy un viejo fácil de engañar, y que, si sigue presionando, va a perder más de lo que piensa ganar». Pasaron 2 días y, como lo presentía, Eduardo volvió. Esta vez llegó sin traje ni abogado, solo él, con cara de cansancio y ojeras marcadas. Traía otra carpeta, más delgada que las anteriores.
Papá, vamos a hablar en serio. Me senté frente a él. No dije nada. Solo lo dejé hablar. Mira, estoy en un aprieto. Necesito un préstamo grande y rápido. Los bancos no me lo dan, pero si me firmas un poder sobre tus bienes, puedo conseguirlo. Después lo recuperamos todo. Te lo prometo. Su voz sonaba sincera, pero yo ya había escuchado demasiadas promesas incumplidas en mi vida. ¿Y si no lo recuperamos? Pregunté. Lo haremos. Confía en mí. Me quedé callado unos segundos, mirándolo. Y entonces, con toda la calma del mundo, le dije, Hijo, tú me estás pidiendo que ponga en tus manos las llaves de mi casa, mi taller y todo lo que tengo, y que espera que me las devuelvas. Eso no es confianza, eso es locura. Su rostro se tensó. Ya no quedaba ni rastro de la sonrisa. ¿Entonces no vas a ayudarme? No en tus términos. Se levantó de golpe, tirando la silla hacia atrás. Me señaló con el dedo, como si fuera un niño al que le habían quitado un juguete. «Te vas a arrepentir, papá». «Tal vez», respondí, «pero no hoy». Lo vi salir y cerrar la puerta con un portazo. Sabía que esa amenaza no era vacía. Eduardo iba a buscar otra forma, y quizás más peligrosa, de conseguir lo que quería. Esa misma tarde, fui al banco y retiré una buena parte de mis ahorros. Los guardé en un lugar donde solo Julián y yo sabíamos. También pedí que me notificaran cualquier movimiento o intento de acceso a mis cuentas. Y, lo más importante, redacté una carta. No para Eduardo, sino para mis otros hijos. En ella les explicaba todo lo que estaba pasando, con fechas, detalles y advertencias. Si algún día yo faltaba y él intentaba mover algo, ellos tendrían la historia completa. No pasaron ni 48 horas antes de que recibiera una llamada extraña. Era un viejo conocido del barrio, alguien que trabajaba en una notaría. Don Rogelio, su hijo, vino hoy a preguntar por unos papeles. Quería saber si usted tenía propiedades sin registrar. Agradecí la información, pero por dentro sentí un escalofrío. Eduardo estaba buscando huecos por donde colarse. Esa noche, mientras cerraba las ventanas, pensé en lo que vendría. Sabía que la próxima vez que nos viéramos, él no vendría a pedirme, vendría a exigirme. Y yo, con casi 8 décadas encima, tenía que estar listo para esa guerra. La reunión familiar estaba programada para un domingo al mediodía en casa de mi hija menor, Laura. Ella había insistido en que fuera una comida tranquila, con todos juntos, como antes. Pero yo ya presentía que Eduardo iba a usar la ocasión para algo más que comer asado. Desde que recibí la llamada del viejo conocido de la notaría, no había dejado de pensar en sus movimientos. Él no estaba buscando una reconciliación, estaba armando su ofensiva. Y si lo hacía frente a toda la familia, probablemente sería para ponerme en evidencia o manipularme con la presión de los demás. Llegué temprano, con una botella de vino bajo el brazo. Laura me recibió con un abrazo cálido. «Papá, qué bueno verte. ¿Te sentís bien?», preguntó, notando quizás las ojeras que arrastraba de tantas noches sin dormir. «Estoy bien, hija. Mejor que nunca», mentí, porque no quería preocuparla. Poco después llegaron mis otros hijos, nietos corriendo por el jardín, el olor de la carne asándose en la parrilla. Parecía una tarde cualquiera, hasta que Eduardo entró. Llevaba una carpeta negra en la mano. «Buenas tardes a todos», dijo, con una sonrisa que me heló la sangre. «Hoy quiero aprovechar que estamos reunidos para hablar de algo importante sobre papá». Las conversaciones se apagaron. Los más jóvenes miraban con curiosidad, los mayores con cierta incomodidad. «Papá ha estado muy delicado de salud», continuó, «y creo que todos estamos de acuerdo en que necesitamos asegurar que sus cosas estén bien organizadas para que no haya problemas en el futuro». Yo me quedé en silencio, observando cómo iba preparando el terreno. «Por eso», prosiguió, «traje unos documentos que, si papá firma hoy, nos permitirán manejar sus asuntos de manera ordenada y sin riesgos». Laura frunció el ceño. «¿Documentos? ¿Qué clase de documentos?» «Nada complicado», respondió Eduardo, abriendo la carpeta. «Solo un poder general para que yo pueda representarlo en cualquier trámite y operación». Las miradas comenzaron a volverse hacia mí. Algunos parecían pensar que era una buena idea, otros estaban confundidos. Eduardo había logrado su objetivo, ponerme bajo el foco de todos. Me levanté despacio de la silla. Caminé hasta donde él estaba, miré los papeles y luego lo miré a los ojos. «Hijo, ¿por qué no les contas a todos qué pasa en realidad?», le dije, con voz firme. «¿A qué te referís?», preguntó, fingiendo inocencia.
A que esto no es para cuidarme. Es para quedarte con todo lo que tengo. Un murmullo recorrió la mesa. Laura abrió los ojos como platos. Papá, ¿es cierto? Preguntó ella, mirando a Eduardo. Claro que no, respondió él, pero su tono ya no sonaba tan seguro. Saqué de mi bolso un sobre que había traído preparado. Aquí tengo copias de los papeles del terreno que Eduardo quería quedarse. Lo puse mi nombre hace meses, antes de que él empezara con estas visitas y carpetas. Y también tengo pruebas de que ha estado preguntando en notarías y bancos sobre mis propiedades sin mi consentimiento. Eduardo me miró con rabia. Eso no es verdad. Ah, ¿no? Respondí. Tengo testigos. Y si quieres, podemos ir mañana mismo a la notaría. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Mis otros hijos miraban a Eduardo, algunos indignados, otros desconcertados. Querías usar un poder general para hipotecar mis bienes y pagar tus deudas, ¿verdad? Pregunté, ya sin rodeos. Su silencio fue la confirmación que todos necesitaban. Laura se levantó de la mesa y le dijo, Eduardo, si es así, lo mejor es que te vayas. ¿Ahora todos contra mí? Gritó él. Yo solo estaba tratando de asegurar que papá no se metiera en problemas. No, hijo, dije yo, mirándolo fijamente. Estabas tratando de sacarme lo que es mío. Y eso no lo vas a conseguir. Se quedó quieto unos segundos, con la mandíbula apretada, y luego salió de la casa sin despedirse. El portazo resonó como un disparo. El silencio que quedó después fue incómodo. Mis nietos, sin entender del todo, me miraban. No se preocupen, les dije con una sonrisa cansada. El abuelo sabe cuidarse. Laura me abrazó fuerte. Gracias por no quedarte callado, papá. Esa tarde, entre el ruido de los platos y el humo de la parrilla, entendí que Eduardo no iba a rendirse. Lo había humillado delante de todos, y eso solo iba a encender más su orgullo. Pero también supe que, a partir de ese momento, ya no estaría solo en la pelea. Ahora toda la familia sabía la verdad. Esa noche, en mi casa, mientras cerraba la puerta con llave, recordé algo que me dijo mi padre cuando era joven. El enemigo más peligroso es el que cree que tiene derecho a lo tuyo. Y Eduardo, ahora estaba herido, y eso lo hacía más peligroso que nunca. Sabía que no tardaría en volver, y que, la próxima vez, ya no vendría con carpetas y sonrisas, sino con algo mucho peor. El último enfrentamiento con Eduardo no llegó con avisos ni preámbulos. Sucedió una noche fría de martes, cuando yo ya estaba acostado y escuché golpeteo seco en la puerta. No era un toque tímido ni el llamado de un vecino. Era un golpe rápido, impaciente, como si quien estuviera fuera no pensara esperar mucho. Me levanté despacio, tomé mi bata y, antes de abrir, miré por la mirilla. Allí estaba él, con el rostro tenso y los ojos encendidos. No traía carpetas ni traje, solo una campera oscura y las manos metidas en los bolsillos. Eso ya me dio mala espina. Tenemos que hablar, papá, dijo apenas abrí, entrando sin que lo invitara. Cerré la puerta y lo seguí hasta la cocina. Encendí la luz y vi que su mandíbula estaba apretada, los hombros duros como piedra. No vine a discutir, continuó. Vine a decirte que, si no me ayudas ahora, voy a hacer cosas que no te van a gustar. Me senté, apoyando las manos sobre la mesa. ¿Eso es una amenaza, hijo? Es un hecho, respondió, sin pestañear. Me estoy quedando sin tiempo. Y si no firmas ese poder, voy a buscar otra forma, y no me importa si te gusta o no. Lo miré en silencio unos segundos, midiendo cada palabra que iba a decir. Eduardo, siempre pensé que eras inteligente, pero lo que estás haciendo es de tonto y de cobarde. Cobarde es dejar que todo lo que construiste se pierda por miedo, replicó, golpeando la mesa con la mano. Tomé aire, sentí el olor del café que había quedado de la tarde y recordé la voz de mi padre en mi cabeza. No respondas con gritos a quien ya perdió la razón. Hijo, lo que vos llamás miedo, yo lo llamo cuidado. Y lo que vos llamás ayudar, yo lo llamo robar. Su cara se enrojeció. Caminó de un lado a otro como un animal enjaulado. ¿Qué te cuesta? Insistió. Es solo un papel. Después te lo devuelvo. Me cuesta todo, Eduardo. Porque un papel así es entregarte mi vida entera. Entonces ocurrió lo que yo temía. Si no me lo das, voy a hablar con gente que pueda hacerte la vida imposible. Y ellos no te van a preguntar si quieres o no. Lo miré fijo, sin bajar la vista. Hijo, te estás metiendo en un lugar del que no vas a poder salir. Y yo, a mi edad, no tengo nada que perder. Vos sí. Hubo un silencio denso.
Solo se escuchaba el tic-tac del viejo reloj de pared que había reparado hacía décadas. Eduardo se detuvo frente a mí, y por un instante vi en sus ojos algo que no era rabia, sino miedo. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó, intentando sonar desafiante. Quiero decir que ya dejé todo registrado en la escribanía. Que si algo me pasa, hay una carta que va a ir directo a la policía y a tus hermanos. Y en esa carta está todo. Tus visitas, tus intentos, hasta las veces que fuiste a preguntar por mis propiedades. Él tragó saliva. Estás exagerando. No, Eduardo. Estoy cuidando lo que es mío. Y te voy a dar un consejo que mi padre me dio a mí. Si alguna vez la ambición te hace olvidarte de la familia, es hora de parar, porque lo próximo que pierdas no será dinero, será tu alma. Se quedó quieto. Respiraba agitado, pero ya no me miraba directo. Yo sabía que esas palabras lo habían golpeado más que cualquier grito. Hijo, continué, con voz más suave, si necesitas ayuda, pedila. Pero no me pidas que me hunda para que vos puedas flotar. Estuvo en silencio un rato largo, mirando la mesa. Finalmente, se levantó. No voy a firmarte nada, dije antes de que llegara a la puerta. Pero si algún día decidís empezar de nuevo, todavía sos mi hijo, y voy a estar aquí. No respondió. Abrió la puerta y se fue. No hubo portazo esa vez. Durante semanas no supe nada de él. Laura me llamó un par de veces para contarme que Eduardo estaba metido en sus cosas y que no quería hablar con nadie. Yo no pregunté más. Entendí que, a veces, la distancia es la única medicina que puede curar ciertas enfermedades del corazón. Un mes después, recibí una carta. No tenía remitente, pero reconocí su letra. Decía, «Papá, no voy a pedirte que me perdones. Hice lo que hice porque pensé que no tenía otra salida. Tenías razón, casi pierdo algo más importante que el dinero. No sé cuándo, pero voy a ir a verte». Guardé esa carta en el mismo cajón donde tengo las fotos viejas y el reloj de bolsillo que fue de mi padre. No sé si cumplirá su palabra, pero sé que esa noche de martes lo frené justo antes de cruzar una línea sin retorno. Ahora, cada vez que paso frente al terreno, me detengo un momento. Miro el campo, el aire limpio, y pienso que no es solo un pedazo de tierra. Es el símbolo de que, incluso con las manos temblorosas y los años encima, todavía puedo defender lo que me pertenece. Y si alguien que me escucha ahora está pasando por algo parecido, quiero decirle algo. No importa si es un hijo, un sobrino o un hermano. Si alguien intenta quitarte lo que es tuyo con mentiras y dulces palabras, no cedas. Porque el respeto se pierde en un segundo, pero recuperarlo puede costar toda una vida. Comente de qué ciudad me está escuchando. Suscríbase al canal y apoye este trabajo para que más personas aprendan que, a veces, hasta los más viejos saben dar el golpe justo en el momento indicado.